Hola a todos, mi nombre es Laura, soy médica generalista y hace 8 años que hago cuidados paliativos. Y esta charla surgió de haber acompañado a mi papá en su proceso de muerte. Y en un momento cuando él estaba internado, él me dice, yo de esta no salgo, ¿no? Y ahí yo sabía que tenía las herramientas para darle una respuesta y para acompañarlo. Pero me di cuenta que yo no puedo hablar de la muerte en el momento de la muerte, que nosotros como sociedad nos debemos sentar a hablar de la muerte antes de que ésta suceda. Entonces le puse este título, La vida después de la muerte, y uno se podría preguntar también, ¿será la vida después de la vida? Y como subtítulo le puse Charla de café. ¿Por qué? Porque ahí cuando nos tomamos un café, cuando hacemos sobremesa, es cuando salen esas conversaciones más profundas entre risas y sonrisas y un café mediante, pueden salir temas muy interesantes. Y también le puse por un médico colombiano que se llama Juan David Osorio, que realmente hace charlas en los cafés de Colombia y se junta a hablar con la gente, ¿sí? Después le pusimos desde una perspectiva médica, pero bueno, el título original era este y por eso lo seguí respetando. Todos los que estamos vivos pasamos y pasaremos por un nacimiento y por una agonía o murimiento, nos dice Enrique Benito. ¿Sí? Él pone como esta palabra. En ambos extremos de la vida estamos vulnerables. En ambos extremos de la vida necesitamos del otro, que nos dé de comer, que nos abrigue, que nos acaricie, que nos dé amor. A nosotros los médicos nos enseñaron que la muerte es un fracaso que tenemos que evitar. Años de facultad aprendiendo de enfermedades, aprendiendo de cómo tratarlas. Y siempre nos dijeron curar a veces, aliviar a menudo y acompañar siempre. Pero no siempre nos enseñaron cómo acompañar. Un día un paciente me preguntó, doctora, ¿me voy a morir? ¿Y qué me espera? Este paciente realmente quería saber qué le esperaba después de su muerte. Y ahí recordé experiencias personales, que la más importante fue cuando falleció mi abuelo. Yo estaba en 5.º de secundario y a los 6 meses yo ya estaba estudiando en La Plata. Y una noche lo sueño como si estuviéramos en el living de mi casa y que él me tocaba la cabeza y que se despedía y después se iba por una escalera blanca. ¿Cuál fue mi sorpresa cuando la llamo a mi mamá para contarle este sueño que yo había tenido? Y me dice, no me vas a creer, pero tu hermana anoche tuvo un sueño muy similar al que vos me estás contando. Después recordé experiencias de pacientes o familiares, casos de famosos, cuentos de hospital, y díganme si no hay cuentos en los hospitales, películas y documentales, pero también libros que yo había leído y clases en los cursos, tanto de Panium como en la maestría que hice. Cuando uno empieza a abrirse a esto y a preguntar, empiezan a venir las respuestas. Un paciente un día me contó que se elevó durante la cirugía y vio quién lo suturó. Escuchó lo que decían. Le dijo al cirujano, me cosió el pelado, vos no. ¿Y vos cómo sabés? Le dijo el cirujano, porque te vi. Este fue el primer paciente que yo invité a la primera charla que yo di. Él contó su experiencia frente a todos los que estaban invitados ese día. Un paciente que decía que los ángeles ya estaban ahí para buscarlo. Los enfermeros me dijeron, doctora, dice que ve ángeles. Dijimos, ya está listo. Una mamá que sintió el olor al perfume de su hijo en lo que era su habitación. Esta mamá pasa por el pasillo y siente el perfume de su hijo. Enojada le empieza a preguntar a todos quién había osado entrar a la habitación del hijo y usado el perfume. Nadie había entrado. Y 1 hora después, este perfume desaparece. El permiso de morir que le da una mamá a su hijo. Le dijo que vaya a buscar al padre fallecido y después de esto, este paciente muere. Un paciente que se despierta de la sedación para despedirse. Era un paciente con cáncer de pulmón, que ya estábamos en la etapa final, ya estaba con sedación paliativa,
Y la mujer nos manda un mensaje diciendo, ¿qué hago? Se despertó. Dice que quería un café y que quería despedirse. Bueno, dale un café. Pudieron hablar y luego del cual este paciente fallece. Un padre demenciado que le dice a su hija un versículo completo de la Biblia que era muy representativo para ella, porque ella era catequista. Una hija que me dice, mi papá está delirando, dice que mi mamá lo vino a buscar, pero ella está muerta. Una hija que luego de escuchar una de estas charlas se sube al auto y comienza una canción que él era la que más le gustaba a su mamá. Y me dijo, Laura, vos no me vas a poder creer, pero yo sentí que mi mamá estaba ahí en el auto conmigo. Casos de famosos. Díganme quién no se acuerda de Víctor Sueiro. Bueno, los que tenemos esa edad nos acordamos de Víctor Sueiro, que en 1990 tuvo un infarto. Estuvo muerto por 40 segundos. Y nos dice, en serio, suena loco, pero es así. Un sueño suavecito y después tac. Un túnel con una luz hermosa al final y la línea mortal. Me gustaría que la gente le perdiera el miedo a la muerte. Ahí no hace ni frío ni calor. No hay temores ni sensaciones malas. Nos esperan cosas buenas. Morir es como un viaje en tren. Lloran los que se despiden en el andén, pero el que viaja está muy contento. Víctor Sueiro reflexionó muchas veces sobre lo que había sentido en esos 40 segundos en los que dejó este plano. Él nos decía que en esos 40 segundos en los que estuvo clínicamente muerto, vivió algo que cambió su vida por completo. Y él decía que creía que esta información podía cambiar la vida de muchos de la misma manera, porque vivió la esperanza en esos 40 segundos, en los cuales uno no puede pensar, soñar, alucinar, porque el cerebro se encuentra en un stand-by, esperando que le llegue sangre, y no cumple ninguna de sus funciones. Se supone que a los 15 segundos de que ya no llega sangre al cerebro, uno ya pierde las funciones. Y él nos decía que en esos 40 segundos pasó por la etapa típica del túnel, de la luz, de la sensación de paz y el no querer volver. El caso es que a partir de ahí nació toda una historia nueva en mi propia vida. Y miren si habrá cambiado su vida después de esa experiencia. Mientras yo estaba haciendo esta charla, veo en la tele que Jorge Rial había salido en Canal 5 diciendo que vio la famosa luz blanca al final del túnel. Dice, vi la famosa luz blanca. Era un túnel cuadrado, muy calentito y pacífico. Veía mis manos yéndose hacia el fondo del túnel. El calor, la luz intensa en mis manos. No hay manera de medir el tiempo. Después, me entero, dando una de estas charlas, que Teresa Calandra también había vivido un episodio cercano a la muerte. Dice que ella estaba en el baño, que se descompensa, que estaba el marido con ella y que él la reanima y que ella le dijo, esta vez vuelvo, la próxima no. Sentía que se despegaba del cuerpo vestida de blanco y una persona le daba la mano. Cuando estás ahí no querés volver, estás como en otra dimensión. Y esta charla digo que está viva porque se va cambiando charla a charla, va creciendo. Y va creciendo también con lo que me van contando los que escuchan estas charlas. Díganme si recuerdan Ghost, La sombra del amor. Díganme si no es emblemática esta película. Acá se hablaba de la historia de Sunny y de Molly. Ellos al salir de una obra de teatro son asaltados. Él sale corriendo detrás del ladrón. El tema es que cuando regresa, ve a Molly que sostiene su cuerpo y su cuerpo estaba en el piso. Ve descender una luz muy bella, pero se aleja de ella y acompaña a Molly al hospital. Luego del entierro la acompaña a su casa y ve que a los días el mismo ladrón que los mató regresa a la casa. Ahí él empieza como a vagar, empieza a buscar ayuda y encuentra a una espiritista trucha. Pero esta espiritista lo empieza a escuchar y le ayuda a cerrar su ciclo con Molly. Y esta parte de la foto es del final de la película. No les voy a contar más.
Véanla o vuelvan a verla si ya la vieron, porque la verdad que es muy linda. Y esta otra película que también es muy linda, Sexto Sentido, cuenta la historia de Malcolm, que era un psicólogo infantil, que comienza a ayudar a un niño que dice que ve gente muerta. El niño le pidió que lo ayude a no tener miedo, pero sin embargo ambos ayudan. Se los voy a dejar ahí. Después les voy a contar algo más de esta película. Pero si pueden, vuelvan a verlo. Elizabeth Kubler-Ross. No sé si la conocen, pero la verdad que su historia es maravillosa. Ella, permítanme contarles un poco de su historia, ¿sí? Ella fue una médica psiquiatra pionera en el estudio de la muerte de los moribundos. Nace en Zúrich el 8 de julio de 1926 con 900 gramos. Fue trilliza con Eva y con Erika. 900 gramos. Tenía mucha más chance de morir que de seguir viva. Ella de niña se enferma un día de neumonía y la llevan al hospital. Dicen que ahí nadie habló con ella. La examinaron, la punzaron, la trataron como un objeto. Se despierta en una habitación con una luz que estaba encendida las 24 horas. Ahí había otra nena, unos 2 años mayor que ella. Y esta nena dice que se comunicaban como mirándose a los ojos, que tenían largas conversaciones sin ni siquiera emitir una palabra. Y un día esta nena le dijo que se marcharía, que esa noche se iba a marchar, que había ángeles que estaban esperándola, que Elizabeth se iba a recuperar, pero que ella no, que se iba a su casa. Al otro día la nena ya no estaba en la habitación, nadie le explicó nada, obviamente, ¿no? Pero ella sabía que estaba en un lugar mejor. A los 15 años llegó una chica de colegio, una niña que se llamaba Susie. Su padre era médico. Meses más tarde, Susie se enferma de una meningoencefalitis. Nadie quería acercarse a la casa del médico, ni siquiera ser atendido por este médico, que si ni siquiera podía curar a su hija, ¿qué clase de médico sería? Susie murió en su casa, con las cortinas cerradas, sin que nadie la vaya a visitar. Y la familia, obviamente, después de la muerte, se tuvo que ir del pueblo. Pero también acompañó la muerte de un granjero, que fue el mismo que la había llevado al hospital cuando ella había estado enferma de neumonía. Este granjero se había caído y se había fracturado el cuello. Y el famoso "ya no hay más nada que hacer" de los médicos hicieron que la familia tome la decisión de llevarlo a la casa. Y le abrían las ventanas para que entre el olor del prado, y le iban a visitar gente, y había flores, y había luz en esa casa. Había tenido una muerte llena de amor, de respeto, de dignidad y de afecto este granjero. Y ella vio la diferencia entre las dos muertes. En 1939 comienza la guerra. Ella promete que cuando sea grande iba a ir a Polonia a ayudar en la reconstrucción del país. Y acá, por favor, cuando lean el libro, acá abajo están los links de algunos de los libros que yo conseguí en la web. Estoy hablando específicamente de este libro, de La Rueda de la Vida. Por favor, busquen un mapa y vean los lugares, y vean qué tan cerca queda, como que lo disfrutás mucho más al libro, entendiendo la geografía de lo que te está contando. Ella en 1942 termina el secundario, y el padre le dice que sea su secretaria, pero ella quería ser médica. El padre se enoja y le dijo que no, que entonces busque un trabajo y que se mantenga ella. Y así lo hizo. Fue a trabajar de empleada doméstica con una mujer que le hacía trabajar desde las 6 de la mañana a las 12 de la noche y que solo le daba los domingos libres a la tarde. Cuando ella cerca de Navidad le pide ver el árbol de Navidad, porque la verdad que extrañaba a su familia y lo sentía como un símbolo, la mujer le dijo que no, que solo era para los dueños de casa. Ella dijo que no iba a trabajar con nadie tan egoísta que ni siquiera quisiera compartir su árbol de la vida. Ahí vuelve a su casa, el padre se entera de todo lo que ella había vivido y le da la posibilidad de que vuelva a trabajar con él o de que se consiga otro trabajo.
y ahí consiguió un trabajo en el departamento de dermatología del Hospital de Zurich. Ahí le ofrecen que comience a sacar sangre a prostitutas en etapa avanzada de enfermedades venéreas, pensando que ella no iba a aceptar. Sin embargo, aceptó. Y sin embargo, ella iba y hablaba con estas mujeres. Y se daba cuenta que sus necesidades físicas eran tan importantes como sus necesidades afectivas. Ellas ansiaban amistad y compasión. El 6 de junio del 44, las tropas aliadas desembocan en Normandía. Los refugiados entraban a caudales y el primer lugar a donde iban era el hospital. Todos iban al departamento de dermatología, donde los bañaban, los desinfectaban, les curaban la sarna, pero también les daban abrazos y palabras tranquilizadoras. Un día el director del hospital la llamó para reclamarle la comida que ella distribuía a los enfermos. Pronto su jefe se dio cuenta de este reclamo que le estaba haciendo, habla con la comunidad judía y pagan todas las raciones de comida que ella había estado distribuyendo. Y así ella pudo seguir trabajando. El 7 de mayo del 45 se acaba la guerra y ella se une a los Voluntarios por la Paz. Era la más joven con 19 años, por lo que le asignaron la tarea de la cocina. Los días siguientes ella observaba cómo sacaban a los prisioneros a caminar, pero siempre venía uno o dos menos. ¿Qué es lo que pasaba? Los hacían caminar por las zonas donde estaban los campos minados, para descubrir las minas que ellos mismos habían colocado. Ella comprendió que esos soldados ya no eran soldados, eran seres humanos derrotados, asustados, hambrientos, y comienza a considerarlos como hombres necesitados. Les pasaba jabón, lápices y hojas para que escriban sus cartas a sus familiares, que años después ella pudo entregar y pudo tener el reconocimiento de estas familias. En otro viaje con el grupo de voluntarios, ayudó a parar una hemorragia en la pierna. Desde ese momento la consideraban la doctora Pani, porque entendían que trabajaba en un hospital. Y ella decía que no sabía si estaba ejerciendo la medicina o rezando pidiendo milagros. Una noche una madre concurre con su pequeño de 3 años. Era el último de sus 13 hijos. Todos los demás habían muerto en un campo de concentración. Ella le pidió que le ayude a salvar a ese hijo. Ella no tenía con qué. Era una salita muy precaria donde estaba. Y que lo que le propone es que caminen 30 kilómetros de esa noche, llevando al niño un rato cada una, para llevarlo hasta el hospital más cercano. Cuando llegan, no lo quieren admitir, entonces ella se enoja y le dice, mira, yo soy ciudadana suiza, vine a ayudar a la reconstrucción de este país. Si vos no lo aceptás, volveré a mi país y diré lo desalmados que son. El médico lo que les dijo fue, déjenle al niño, ustedes váyanse. Dentro de 3 semanas vengan a buscarlo. O va a estar vivo o ya estará muerto. Esa mujer deja al niño, le da un beso y se vuelve con Elizabeth y se transformó en su mejor cocinera, ayudante, intérprete, enfermera. Pero una noche desaparece y Elizabeth no entendía por qué. Claro, ya habían pasado las 3 semanas y esta mujer había vuelto a buscar a su hijo. Una noche, mientras Elizabeth dormía en el piso, alguien le deja un pañuelo con una nota, que lo descubre al otro día. Y la nota decía, tierra polaca bendita, de la señora W, cuyo último de sus 13 hijos usted salvó. Antes de marcharse, fue un campo de concentración, el mismo donde había estado esta mujer. Ahí ve las barracas, los vagones de tren, que tenían cabellos, zapatos, juguetes. En las barracas veía nombres, veía dibujos, y una y otra vez mariposas. ¿Por qué mariposas? ¿Qué significaba la mariposa? Por años le siguió esta pregunta. En este campo de concentración, ella encuentra a una chica que se llamaba Golda, y esta chica le cuenta su historia. Se había salvado de la muerte porque no habían podido cerrar la cámara de gas de la cantidad de gente que había, y la tuvieron que sacar para poder cerrar la cámara. Pero como ella ya estaba en el listado, no la volvieron a llamar.
Dice que solo quería vivir para contar las barbaridades que tuvo que pasar. Pero cuando terminó la guerra se dio cuenta que si dedicara su vida a sembrar semillas de odio, nada la iba a diferenciar de Hitler. Y si esa chica lograba que una persona cambie los sentimientos de odio y venganza por amor y compasión, entonces habrá sido digna de sobrevivir. Años más tarde, en 1950, ella rinde el ingreso a medicina, conoce a su marido, viaja a Estados Unidos y comienza a trabajar como residente de psiquiatría, aunque su sueño era ser pediatra, porque siempre había estado relacionada con niños en base a la experiencia que ella había tenido de niña. Pero bueno, necesitaba trabajar y empezó a trabajar en el departamento de psiquiatría y en 2 años le dio el alta al 94% de las pacientes internas. Y cuando le preguntaban cómo hizo, ella les decía que las conocía como personas, conozco sus hábitos, sus nombres, lo que les gustan, y les enseñaba a ser autosuficientes. Luego comienza a trabajar en otro hospital, donde veía a los enfermos moribundos que se los ponía en las habitaciones alejadas, el famoso al fondo a la derecha, ¿sí? Con la luz prendida todo el día, con escasos tiempos de visitas, como si la muerte fuera una enfermedad contagiosa. Ella iba, se sentaba con ellos y les hablaba. Dice que todos los moribundos saben que se van a morir. El tema es, ¿somos capaces de oírlo? Años más tarde ella trabajaba con un catedrático que le pidió que se encargue de dar las clases por 2 semanas, que él tenía que viajar. Entonces ella dijo, ¿qué tema puedo dar? Estuvo dándole vueltas y en un momento dijo, voy a hablar de la muerte, porque todos pasan por ella, porque todos me temen y tarde o temprano van a pasar por esa experiencia. Le costó conseguir teoría, pero sin embargo la tenía para llenar una hora. Pero ¿y la parte práctica? ¿Cómo hacía? Encontró una chica de 16 años que se llamaba Linda, que tenía leucemia y no tenía problemas en hablar. Entonces le propuso si quería ir a estas clases, le dijo que sí. Elizabeth la primera hora estuvo hablando sobre la teoría y la segunda hora la lleva esta chica y le dice a los estudiantes que le hagan preguntas, pero le preguntaban cómo era tener el hígado grande, qué significaba que le hagan quimio, qué sentía ella cuando se la hacían. Y ella en un momento pierde la paciencia y le dice, pregúntenme cosas verdaderamente serias. Pregúntenme qué se siente tener 16 años y saber que me voy a morir. Pregúntenme qué se siente no poder soñar con el baile de egresado. Y no puedo elegir una profesión futura porque sé que me voy a morir. Toda la sala quedó en silencio. Estaban conmovidos hasta las lágrimas. Y Elizabeth Poirot les dijo, tal vez ahora no solo van a saber cómo se siente un moribundo, sino que también serán capaces de tratarlo con compasión, la misma que ustedes quisieran tener si estuvieran en ese lugar. En 1965, 4 alumnos del seminario teológico la buscan porque estaban haciendo una tesis que era sobre la muerte es la crisis definitiva. Y a partir de ahí nacieron estas clases llevando moribundos, que era para alumnos y era para docentes, los cuales nunca iban, siempre iban los alumnos. Ella, en un momento, siempre llevaba pacientes diferentes, y en un momento las enfermeras le dicen, doctora, usted tiene que llevar a la señora Schwartz, porque es rara. Claro, la señora Schwartz tenía un hijo de 17 años y tenía un marido con esquizofrenia. Y no se quería morir hasta que su hijo sea mayor de edad, por miedo a que quede el cuidado de su marido enfermo. Con la parte de acción social y de la justicia, logran que tenga la custodia otro familiar y ella se queda tranquila. Pero tiempo después vuelve y le dice, doctora, tengo algo que contarle. Por favor, déjeme hablar otra vez. Ella no tenía en ese momento un paciente para llevar a la charla, así que medio de mala manera, porque decían, no, pero yo ya la presenté, pero bueno, eran otros estudiantes, vuelve a contar su experiencia a esta paciente. Pero sin embargo cuenta que en un momento ella se descompensa
que empieza a ver que su cuerpo flotaba, que se iba hacia el techo, que observaba todo desde arriba, y dice que en un momento perdió el conocimiento, pero ella estaba tranquila, porque sabía que se había muerto, pero que su hijo iba a estar bien. En un momento hasta escucha que dijeron que ella estaba muerta y vio cómo tapaban ese cuerpo. Sin embargo, cuando entró la enfermera a buscar ese cuerpo, la paciente todavía respiraba. Ahí toda la sala empezó a murmurar. Y ella lo que les dijo es, si yo llego a traer un silbato de perro, ninguno de ustedes lo va a escuchar. Y no significa que el sonido no exista. Elizabeth Kubler-Ross trabajaba con un reverendo que se llamaba el reverendo Gaines, y se juntaron y dijeron, si un paciente vivió esto, más también lo deben haber vivido. No nos vamos a volver a juntar hasta que cada uno de nosotros nos haya encontrado 20 casos. El tema es que cuando se juntaron y compararon sus experiencias, notaron las similitudes que había. Se lo dejo hasta ahí. Pueden seguir leyéndolo, buscándolo. Los libros de Elizabeth Kubler-Ross son hermosos, ¿sí? Esta mujer recibió 20 títulos honorarios y logró impactar en más de 125.000 estudiantes alrededor de todo el mundo. Le debemos muchísimo, le debemos las etapas del duelo. Fue la primera mujer que se animó a sentarse con los pacientes moribundos, a estar con ellos y hablar. Miren la cantidad de libros en diferentes idiomas que tiene. Ella lo que nos decía es que en el momento de la muerte hay 3 etapas, que imaginemos una mariposa con sus fases, que el capullo de seda en el cuerpo, que cuando se deteriora por homicidio, infarto, enfermedades crónicas, suicidio, va a liberar esta mariposa, es decir, nuestra alma. La segunda fase es de la energía psíquica, donde podrán ver todo lo que sucede en el lugar de la muerte, en la habitación o en el lugar del accidente. Sabrán lo que piensen, digan o cómo se comportan las personas de alrededor. Por eso, si una persona está inconsciente o muriendo, puede entender lo que le digan. Él también se dará cuenta que está intacto de nuevo, viendo si eran ciegos, con piernas si estaban amputados. En esta etapa no cuenta el tiempo ni la distancia, tampoco mueren solos, porque los esperarán seres queridos o seres de luz. Ahí es donde se toma conciencia que la muerte solo es un paso a otra forma de vida. Por medio de un túnel, un portal, un puente, llegas a una luz con una claridad absoluta. Y a medida que llegas, sientes un amor incondicional, imposible de describir con nuestras palabras. Cuando alguien tiene una experiencia cercana a la muerte, solo ve la luz un momento, pero al morir definitivamente vives la comprensión sin juicio, vives el amor incondicional, indescriptible. Te das cuenta que toda tu vida fue una escuela donde tenías que aprender determinadas cosas. En esa luz verás toda tu vida terrestre, y esa es la tercera etapa, desde el conocimiento, e interpretarás todas las oportunidades y consecuencias de los actos de tu vida. Cuando hemos realizado la tarea que hemos venido a hacer en la tierra, se nos permite abandonar nuestro cuerpo, que aprisiona nuestra alma, al igual que el capullo de seda encierra la futura mariposa. Llegado el momento, podremos marcharnos y vernos libres del dolor, de los temores y preocupaciones, libres como una bellísima mariposa, y regresaremos a nuestro hogar. Adiós. Esto es de una carta que ella le escribe a un niño enfermo de cáncer. En el curso de Palio nos dio una clase el doctor Enrique Benito. Enrique Benito es médico oncólogo, máster en cuidados paliativos, miembro de honor de la SECPAL, que es la Sociedad Española de Cuidados Paliativos. Es un referente internacional reconocido por la búsqueda del bienestar emocional y espiritual al final de la vida. Él tiene esta página que se llama alfinaldelavida.org, pero porque le regalaron este nombre, ¿sí? El hijo de un paciente que él había ayudado le dijo que sus videos habían sido muy buenos y que él había comprado esta página para que él junte acá todos los videos que podrían ayudar a mucha gente. De esta tercera clase es la que yo me inspiré para hacer esta que estamos compartiendo en este momento. La hija de una paciente me dijo, Laura, no sabes cómo me ayudó todo lo que tiene esta página.
Así que se las comparto. Es muy, muy interesante. El doctor le pregunta a un paciente, ¿y tú qué crees que pasa cuando te mueres? Pues nada, imagínenselo con el acento español. Menuda sorpresa te vas a llevar, le dice el médico. ¿Y usted cómo sabe? Porque he acompañado tantos pacientes a morir que cuando se van me dejan la ventana abierta y puedo sentir el aroma del lugar a donde van. Hay una puerta ahí, es un documental, es la historia de Fernando y de Enrique Benito. Fernando tiene el diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica, él estaba en Uruguay y Enrique estaba en España, en plena pandemia. Y Fernando quería que se apruebe la ley de eutanasia, porque él decía que era el sano, el enfermo más sano que había y que estaba preparado para morirse. Entonces Enrique le dijo, déjame que dude de eso. Se acompañan 9 meses. Es una historia de una amistad que nace para que Fernando pueda morir. Y cuando Fernando está muriendo en su casa, acompañado, con sedación paliativa, mira el techo y dice, hay una puerta ahí, hay una puerta ahí. Y de ahí es donde está este título. Y dice que de hacer un ateo empedernido se había convertido en un agnóstico esperanzador. Y esto se presentó en el Festival de Málaga. Enrique Benito, el año pasado, escribe este libro que se llama El niño que se enfadó con la muerte. Es la historia de él. Es la historia de cómo él a los 11 años vio morir a su abuelo y cómo él se había prometido que quería ayudar a que la gente muera bien. Pero sin embargo se había vuelto, perdón, un oncólogo famoso, un oncólogo que escribía libros, que daba conferencias, que guiaba a gente, hasta que tiene una crisis de depresión y no entendía por qué. Estuvo 6 meses deprimido, hasta que entendió que no estaba haciendo lo que él quería hacer. Y al principio le daba vergüenza, decía que estaba en paliativos, como controlando síntomas. Después decía que ayudaba a la gente a que tenga más confort. Y después decía, no, yo ayudo a la gente al morir. Este libro, la verdad que te lo devorás. Lo compré en las vacaciones y creo que duró menos de 2 días. Es un compendio de bioética. Acá está el link donde presentan el libro. Todo lo que se recaude con este libro va a la Sociedad Española de Cuidados Paliativos. Hasta ahí yo sabía. Y ahí comencé a investigar. Y me salió Raymond Moody, que había sido doctor en filosofía a los 25 años. A ver, entendamos esto, no era filósofo. Tenía un doctorado en filosofía a los 25 años. Y después quiso estudiar psiquiatría para enseñar filosofía de la medicina. Él dice que en 1965 un profesor de psiquiatría le cuenta su propia experiencia de una experiencia cercana a la muerte, que quedó en el grabador de ese día cuando lo contó este docente. Años más tarde, cuando ella era docente, viene un alumno y cuando estaban leyendo el Fédon de Platón, le pregunta por la discusión de la vida después de la muerte, porque su abuela había muerto en una operación y le había contado una sorprendente anécdota. ¿Cuál fue la sorpresa de Raymond Moody cuando escucha lo que le cuenta este alumno y recuerda lo que le había contado su profesor y era muy similar? En 1970 comienzan sus publicaciones sobre experiencias cercanas a la muerte. Dice que los que más lo criticaban a él eran los del clero, pero también eran los científicos y los médicos principalmente. Lo primero que él nos cuenta de estos elementos comunes de las experiencias cercanas a la muerte es que son inexpresables o inefables, que tienen dificultades lingüísticas para expresar, que no tienen palabras en esta 3D, en este mundo que estamos viviendo, para poder describir lo que han vivido en esos momentos. Que muchos escuchan las noticias de su muerte, oyen a alguien que sea un doctor o una persona cercana que los daba por muertos. Dice que había un paciente en el quirófano y que escucha, inténtalo una vez más, si no sale lo dejamos acá.
Y cuando se recupera, le preguntan, ¿vos escuchaste algo? No, yo solo escuché, inténtalo una vez más. Si no sale, lo dejamos acá. Después, inusuales sensaciones auditivas, que puede ser una sensación desagradable, un silbido, un zumbido, una forma musical, campanillas, viento. La sensación de paz y de quietud, la más maravillosa sensación de paz y quietud, donde nada te duele. Y acá una paciente me contó que durante la cirugía ella estaba en otro lugar. Ella sabía que tenía a sus hijos acá, pero si no te podés imaginar la sensación de paz que yo tenía. Un túnel oscuro, que puede ser un túnel, una cueva, un embudo, un cilindro, un hoyo, un valle, y pasan rápidamente por ahí. Ven que están fuera del cuerpo, se ven que salen de su cuerpo, se ven que se elevan, que miran desde arriba, o que miran desde el costado, o sea, si estaban en un auto, ven el cuerpo que todavía está sentado en el auto, pero ellos lo miran desde afuera. O en una sala de reanimación, que lo pueden ver desde el costado, lo pueden ver desde arriba. También se encuentran con otros seres, amigos, parientes, ayudantes espirituales, que están ahí para ayudarles a decirles que no tengan miedo, que no era su tiempo y que deberían volver. También se encuentran con un ser luminoso, con una luz amorosa. Ese espacio por donde pasan oscuro empieza a haber una luz que cada vez se hace más grande, más brillante, pero que no enceguece, que es un brillo indescriptible, que no daña. Esa luz es de un ser que se comunica telepáticamente, que le da amor, que le da calidez, y le pregunta, ¿estás preparado para morir? ¿Qué puedes enseñarme de tu vida? ¿Valió la pena toda tu vida? Y ahí ven juntos una revisión reflexiva y panorámica de la vida, pero la vuelven a vivir, y no solo desde la perspectiva de uno, sino la perspectiva del otro, con el que nosotros interactuamos. Sería una revisión empática de lo que nosotros hicimos. Y hace poco escuché un caso de un médico que había tenido una experiencia cercana a la muerte, que decía que él revivió cuando había estado en un café y cuando había estado apurado porque solo había una chica sirviendo el café y que se lo había llevado frío y que él fue a quejarse de por qué se lo habían llevado así y sintió el miedo de esta chica de quedarse sin trabajo porque era el único sostén de su hijo y porque ella estaba en un país extraño y lo más probable es que la despidan si mucha gente se quejaba. Llegan a, a un lugar, a una frontera o límite donde puede haber una niebla, una puerta, un cerco, una línea, un familiar, alguien que le dice, regresa, no has terminado tu labor en la tierra. Regresan, que al principio pueden volver rápido o pueden despertarse directamente en el cuerpo. Dicen que cuanto más profunda es la experiencia, ya no querés volver. Que muchos vuelven porque se acuerdan de sus hijos, por amor o por oraciones de otros, o porque entienden que todavía tienen una misión en esta vida. Dice que cuesta hablar con otros de esta experiencia. ¿Por qué? Porque tienen miedo que no les crean. Ellos lo cuentan como acontecimientos reales, no como sueños. Pero lo primero que les dice es que fueron alucinaciones, que fueron los medicamentos. Algunos directamente no le hablan, no le creen, no lo consideran loco. Esto trae efectos trascendentales en su vida. La vida tiene más valor, cambia el concepto de la muerte, tienen facultades de intuición, tratan de cultivar una vida de amor, tienen nuevas metas, nuevos principios, también tienen nuevas visiones de la muerte. Ya no le tienen miedo a la muerte, ya viven la vida más plenamente, por saber que no se acaba, que existe otra vida. Y también tienen elementos para corroborar lo que ellos han vivido en ese momento donde estaban muertos. Pueden ser testigos de hechos que pasaron lejos
pueden explicar cómo fue la cirugía, pueden explicar qué material se usó, pueden decirle a la mujer, porque vos estabas cocinando galletitas en ese momento. Todo esto mientras ese cuerpo estaba muerto. Y en este libro, El yo no muere, hay un montón de fenómenos verificados durante estas experiencias cercanas a la muerte. El doctor Manuel Sanz Segarra ha sido jefe del servicio de cirugía del Hospital de Belleville, calificado como nivel 3. Es autor de 92 publicaciones médicas, un libro sobre cáncer de páncreas. Ha sido también profesor de cirugía de la Universidad de Barcelona y es presidente de la sección senior del Colegio de Médicos de Barcelona. Es representante de la Organización Médico Colegial de España. Él nos ayuda a responder estas preguntas. ¿Existe vida después de la muerte física? Él nos dice que sí, que hay indicios de que vivimos tras morir. Él nos cuenta que las experiencias cercanas a la muerte están provocadas por múltiples causas: accidentes, cirugías, traumatismos, hemorragias, pacientes con muerte clínica, o sea, con electroencefalograma plano luego de 15 segundos, con electrocardiograma sin actividad eléctrica, paro respiratorio arreflexia, o sea, no hay duda que esos pacientes están muertos, que refieren experiencias lógicas, que se repiten, con recuerdos persistentes, que tienen un gran impacto psicológico en el paciente y que cambia su dinámica vital. Los pacientes ven desde arriba todo lo que les pasa y no pueden comunicarse con las personas. Él vivió 5 casos en su experiencia personal. La que más le llamó la atención fue de una enferma que era una trabajadora de salud de su hospital, que había tenido un accidente cercano, entonces la llevan a ese hospital, ellos la conocían y ella conocía a todos los que estaban trabajando sobre su cuerpo. Dice que esta enferma estaba consciente de dónde estaba, que en un momento quiso tocar al médico, el médico dice que no sintió nada, que ahí ella se contacta con seres de luz, específicamente con su mamá, que siente esa sensación de amor indescriptible, que ve su vida en esta pantalla rapidísima y le dicen que tiene que volver. Cuando la logran compensar a ella, sale de terapia, Manuel Sanz Segarra se acerca y le dice: ¿quieres que te cuente cómo viniste, qué fue lo que hicimos con vos? No me diga nada, yo ya lo sé. No le siguió preguntando más, porque había otras personas. Volvió otro día y le dijo: vos sabés que yo estoy estudiando casos de experiencia cercana a la muerte. Me parece que vos viviste uno. ¿Me lo querés contar? Y ahí, él que era profesor de la universidad, se reúne con sus colegas, con otros profesores, con neurólogos, con psicólogos, con psiquiatras, y le llevó estos casos, que le dijo: ayúdame, porque yo no encuentro información que me justifique esto que me están contando estas personas. Lo primero que le dicen todos son alucinaciones, pero pronto llegan a la conclusión de que no son alucinaciones. Porque una alucinación es absurda, cada alucinación es única, no se acuerdan, no cambia su dinámica. Las experiencias cercanas a la muerte, en cambio, tienen una estructura lógica, se repiten ítems, se acuerdan toda la vida, condicionan un impacto psicológico que cambia su dinámica vital. Se asocian también a curaciones milagrosas y le pierden el miedo a la muerte, viviendo una vida más plena. Mientras un paciente o una persona cuenta su experiencia cercana a la muerte, se les ha hecho una resonancia funcional, donde se activan áreas del cerebro que tienen que ver con la lógica, las emociones y con áreas de asociación, que solo se pueden activar si vos las viste. O sea, si el paciente te está contando algo que vio, se va a activar esta zona del cerebro. Y es real, se activan. O sea que las vieron. Fue hablar con los físicos cuánticos también. Y le llevó el problema. Y le dijo: no, nosotros no te podemos ayudar, no sabemos nada de eso que vos me estás contando. Bueno, pero no pasa nada, dice. Cuéntenme lo básico de la física cuántica. Bueno, todo es energía. La energía no se pierde. A veces son ondas, otras veces son materias o partículas. Lo que provoca el cambio es la conciencia inteligente que lo ve. Y este es el experimento de la doble rendija, que ahora después se los voy a mostrar. Y dicen que si cambian una propiedad de un electrón de un lugar,
cambia instantáneamente esa propiedad del electrón en otro lugar, como que si hubiera una transferencia de información, aunque no estén juntos. Y le dijeron, ¿sabes qué? Esto puede explicar lo que vos nos estás contando. Esto puede explicar lo que le pasa al cuerpo muerto. Porque siempre se mueven en el presente. Solo hay un momento actual. Este es el experimento de la doble lagartija. Cuando vos largás electrones por acá y lo mirás, se forma este dibujo, que es lógico, porque los electrones están pasando por estas ranuras. Pero si vos lo dejas trabajando a la noche y te vas a la otra de la mañana, lo encontrás así. Así como, si las rendijas están iguales, ¿cómo hace este dibujo en la pared si sale del mismo lugar? En una de las charlas estuvo un chico que estudiaba física y la verdad que lo explicó mucho mejor que yo, pero bueno, yo llego hasta acá. Y dice que nuestro cuerpo es energía colapsada, que todo lo sólido está vacío, por los átomos que tienen espacio vacío. Imagínense algo, a ver, agarren el celular y ábranlo. ¿Qué tenemos? Electrones, protones, átomos. Y se supone que entre medio de eso hay espacio vacío. Entonces, como que esa energía que sale de ese cuerpo muerto puede pasar por esos espacios. ¿Sí? Que los pensamientos se pueden manifestar. Que habría una supraconciencia, nuestra supraconciencia, que es eterna, donde solo hay un momento actual, donde es holística, tiene todas las partes del todo, pero hay una conciencia primera. Llamémosla como la que vamos a llamar nosotros. Dios, Alá, Yahvé, universo, fuente. Hay una conciencia primera. Las personas que han tenido una experiencia cercana a la muerte se vuelven más empáticas, más altruistas, más bondadosas, más justas, más amorosas. Y aunque solo hayan escuchado de esto, porque también se ha hecho esto en facultades, también empiezan a tener estas características. Él lo que nos dice es que una experiencia cercana a la muerte no estaría recomendada, por favor, porque no todo el mundo sale, ¿sí? Pero sí podemos meditar. O sí podemos salir de esas crisis existenciales profundas donde nos hacen tocar fondo y que a partir de ahí renacemos. O vivan como si la hubieran tenido y vivan una vida con amor. El doctor Evan Alexander, un neurocirujano en Harvard, acérrimo ateo, que decía que las experiencias eran alucinaciones, obviamente. Pero en el 2008 presenta una cefalea y convulsiones. Le diagnosticaron una meningoencefalitis a un germen gran negativo en su hospital, donde él trabajaba. Estuvo 7 días en coma. Ya los médicos le habían dicho a la familia que vengan a despedirse porque su cerebro tenía pus y no se iba a despertar. Pero 7 días después se despierta, se recupera totalmente y cuenta una historia que le sirve para escribir varios libros. Él habla de un amor, de un hogar espiritual, que es ahí a donde pertenecemos, que todo lo que nosotros vivimos son lecciones para que nuestra alma avance. Él dice que se ve en un prado, en una mariposa, estaba como en la punta del ala de una mariposa, y que del otro lado ve a una chica rubia, que le dice que no tenga miedo, que no tenía nada de qué temer, que siempre iba a ser amado. Estos son los libros que él escribió. Él después se entera que había sido adoptado a los 11 días de vida y que esta chica era su hermana biológica, que había muerto 2 años antes de la experiencia que él había vivido. Bruce Greyson es un profesor emérito de psiquiatría y ciencias neuroconductuales en la Facultad de Medicina de Virginia. Su investigación lo llevó a convertirse en miembro vitalicio distinguido de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría y a ser invitado por el Dalai Lama a participar en un diálogo entre científicos occidentales y monjes budistas de la India. Es uno de los referentes de experiencias cercanas a la muerte. De hecho, hay una escala que hace Bruce Greyson para valorar estas experiencias cercanas a la muerte, si son leves o si son muy profundas, ¿sí? Que de hecho se están usando para hacer estudios científicos. O sea, poco hombre que les vengo a conocer, a dar a conocer. Él dice que comenzó a estudiar las experiencias cercanas a la muerte después de que pacientes le fueran a consultar.
El primer caso, él estaba en la confitería del hospital a donde trabajaba, estaba comiendo espaguetis, le suena el viper, se le cae el tenedor y se ensucia con la salsa la corbata. No tenía tiempo de cambiarse, entonces se cierra el guardapolvo, va a ver a la paciente había querido suicidarse, estaba totalmente dormida, había una compañera al lado de ella, él saca a la compañera de la habitación, se ponen a hablar y le dice que al otro día iba a regresar. Cuando regresa el otro día, la chica le dice, ah, usted que tenía sucia la corbata con salsa de tomate. Después otro paciente le cuenta que había sido operado de corazón y le contaba cómo miraba la cirugía desde arriba. Y me dice, pero era raro, porque yo veía al cirujano que movía los codos como si estuviera aleteando. Brooke Grayson va a hablar con el cirujano y le dice, che, mirá, el paciente dice que vos movías los codos como si estuvieras aleteando. Sí, sí, yo ya estaba cambiado, tenía los guantes estériles, no quería tocar nada. Entonces, les daba indicaciones a mis ayudantes a dónde tenían que cortar con los codos. Dice que lo ven como una secuencia de eventos, que se encuentran con familiares ya fallecidos o con seres de luz. Ejemplo, niños que ven a sus abuelos no conocidos o que ven personas que no sabían que estaban fallecidos. Acá nos cuenta el caso de una persona que se descompensa, que empieza a ver que estaba en un prado, que se encuentra con su enfermera, se encuentra con Anita en este prado, y Anita le dice, vos tenés que volver, pero te pido un favor, decile a mis padres que los amo y que lamento mucho haber chocado el auto rojo. Cuando él sale de esta experiencia, le cuenta a la primera enfermera que fue a verlo lo que había vivido con Anita. La enfermera sale corriendo y llorando porque Anita había muerto 2 horas antes chocando el auto rojo que le habían regalado sus padres. Dice que ven la vida no solo desde su perspectiva, sino de la perspectiva de los demás. Estamos todos interconectados. Y acá cuenta el caso de un chico que en su adolescencia se habría cruzado con un borracho que no le cede el paso y que este chico le había dado 32 golpes de puño, que ve cómo se le aflojaban los dientes al que le había pegado, pero también ve la vergüenza de este borracho de haber sido pegado por un chico de 18 años. Y también nos cuenta que los cambia en sus proyectos, volviéndolos mejores personas. Los que antes tenían profesiones violentas ya no la pueden sostener. Los que antes trabajaban matando, aún matando animales, se volvían proteccionistas. Ya no podían seguir con sus vidas como eran antes. Peter Fenwick. Peter Fenwick es un neuropsiquiatra y neurofisiólogo. Él partió de la visión materialista. Cuando se enteró de estas experiencias, lo primero que dijo es, eso solo ocurre en Estados Unidos, estos hippies que siempre se andan drogando, ¿sí? Bueno, este hombre se ha transformado en un referente internacional sobre sus estudios sobre la epilepsia y sus pioneras investigaciones de las experiencias cercanas a la muerte. ¿Por qué? Porque cuando le llegó el primer caso, fue a la BBC y al Times y le dijo, soy el profesor Fenwick, estoy haciendo una investigación sobre el tema, y recibió más de 1.500 correos electrónicos sobre casos. Y no se quedó ahí, sino que entrevistó a profesionales, a cuidadores en diferentes países como Irlanda, Escocia, Alemania, y él nos ayuda a responder esta pregunta. ¿Qué pasa cuando morimos? Él dice que hay 4 fases. Un aviso anticipado, donde hay una premonición de la propia muerte o de otras personas cercanas. La bienvenida, que son las visiones en el lecho de la muerte. Ven a familiares, amigos, seres espirituales que lo van a visitar cerca de la muerte, que los demás no lo ven, que parecen estar en un lugar físico de la habitación, que los moribundos dirigen la mirada hacia esa zona. Se quedan al pie de la cama o se sientan. Puede haber más de una persona. Y vienen para asegurarles de que no están solos. Se puede negociar con ellos por un breve tiempo, O sea, no vamos a negociar, dame 5 años más. Pero sí dame hasta el domingo que llega mi hijo. Dame hasta el cumpleaños.
dame 2 semanas más. Y esto lo vemos un montón de veces. Cuando nos dicen, va a venir el hijo, dijimos, sí, llega. Y dan esperanza y dan alegría. Las otras etapas es la preparación, donde pasan a nuevas realidades, donde ven luz, paz, donde pueden ver lugares bonitos y seres que le hacen sentir tranquilidad, sentimientos de unidad. Y acá me contó una paciente que su papá había soñado que venía Dios a buscarlo y que le llevaba a mostrar el lugar a donde él iba a ir. Tiempo después este paciente fallece. Y la lucidez terminal, esta salida repentina del coma antes de la muerte, la mejora en pacientes de Alzheimer que mejoran su conexión con el medio, que tienen un día muy favorable antes de morir. Y acá me pasó con una paciente que la familia no quería que ella sufra, pero sin embargo ella estaba confortable en su cama. Y la hija un día me dijo, Laura se despertó, se sentó, quiere desayunar, ¿qué hago? ¿Qué hago? Bueno, que desayune, disfruten. Tuvieron el mejor domingo antes de que ella muera. Dicen que en el momento de la transición ocurren muchas cosas. La coincidencia en el hecho de la muerte, el hola y el adiós, donde visita ese alma a alguien de gran importancia emocional. Y acá la hija de un paciente me dijo, doctora, yo no pude estar con mi papá porque tengo un chico autista. Pero sin embargo sentí el momento que mi papá se murió como si hubiera venido a saludar a mi hijo y a despedirse de él. Dicen que la distancia no es una barrera. O sienten algo o tienen sueños vívidos. Y también nos contó una paciente que se había acostado a dormir la siesta, que sueña que el marido estaba en la puerta y que le decía, ¿ves que estoy bien? Y cuando se despierta, sus hijas le dicen que acababa de fallecer su marido. Regalos son relojes que se paran, animales que cambian el comportamiento, que a veces ven luces alrededor del cuerpo. Pero a las personas les da miedo y vergüenza hablar de esto. ¿Será que no les damos el lugar ni la credibilidad para hacerlo? Este es el mapa que nos regala Peter Fenwick. Y la muerte ya no como la parca, sino la muerte como un lugar hermoso. Eduardo Bruera no podía no poner nada de él, porque es argentino, porque hace investigación en cuidados paliativos, porque está en Texas, en Houston, y porque fíjense que en septiembre del 23, esto yo lo hice, estas charlas la hice ese año, él escribe en este journal de oncología un caso de premonición de muerte, donde una paciente dijo que se iba a ir, que ya estaba lista para partir. Ellos estaban haciendo todos los arreglos para el alta domiciliaria. Ella dijo, no, no me voy a casa, me voy a otro lugar. Les sorprendió esta declaración. Pensaban que estaba con un delirio, pero sin embargo revisaron todo el caso y la mujer estaba muy lúcida. Pidió un sacerdote, pidió la unción de los enfermos y 20 minutos después, con los brazos cruzados sobre el pecho, dejó de respirar y murió. Me voy a otro lugar, dijo. Ellos empezaron a buscar y buscaron hasta el PubMed y encontraron 24 entradas, de las cuales solo 11 estaban relacionadas con premoniciones de muerte. Y nos habla de dos cosas. Primero, que seguro que deben haber más que nosotros no las decimos. Y segundo, que hay 11 casos. O sea que si hay 11, deben haber más. Así como lo que pasó con Elizabeth Kubler-Ross. Y cuando yo dije que iba a preparar esto, me dijeron, nadie vino de la muerte. Y además estudios científicos sobre eso no hay. Bueno, me puse a investigar. Y sí encontré que había estudios científicos. Y acá tengo que nombrarles a Pim van Lommel. Es un cardiólogo de Holanda. Dice que ha visto de morir a cientos de pacientes y resucitar a algunos. Que su vida cambió cuando comenzó a averiguar qué había del otro lado. Y lo publicó en el Lancet. Él dice que las experiencias cercanas a la muerte son recuerdos relatados de todas las impresiones durante un estado especial de conciencia, que incluyen elementos específicos como túnel, luz, revisión de vida, familiares fallecidos.
y que se produce sobre todo durante una situación médica crítica como paro cardíaco, coma, pérdida de sangre o semiahogamiento, pero también durante la depresión, también durante el miedo a la muerte o la meditación o sin ninguna causa obvia. Dice que estas experiencias cercanas a la muerte pueden ser idénticas a las experiencias del final de la vida. Es siempre transformacional. La pérdida del miedo a la muerte, un cambio en la visión de la vida y una sensibilidad intuitiva mejorada. Es siempre una experiencia espiritual transformadora. Fíjense que les he nombrado a diferentes autores médicos y todos concuerdan en lo mismo. Él dice que le cambia la vida a las personas, que tu mente sigue viviendo, que tu cuerpo esté muerto, que las personas no tienen miedo de la muerte después de la experiencia, que su interés comenzó en 1969, luego de que un paciente le contara después de una parada cardíaca de 4 minutos que iba a través de un túnel con colores muy bellos. En ese momento no hizo nada con ese conocimiento. Pero en 1975, él escucha hablar de Raymond Moody, lee el libro El retorno desde mañana, y ahí como curiosidad comenzó a entrevistar a los pacientes sobrevivientes de paro cardíaco, y en los próximos 2 años, 13 de 50 pacientes le contaron sus experiencias. En 1988 se comienzan estudios prospectivos con 344 supervivientes de parada cardíaca en 10 hospitales de Holanda, con entrevistas cortas a los pocos días de la resucitación, a ver si podían recordar el momento de conciencia, para ver frecuencia, contenidos y causas de una experiencia cercana a la muerte. Y lo publica en el Lancet en el 2001. El 18%, o sea, 62 pacientes, recordaban algo de ese periodo. Está bien, sin memoria había 282, o sea, el 82% no recordaba nada. Y de estos que recordaban, algunos tenían algún recuerdo, otros una experiencia moderadamente profunda, y algunos una experiencia muy profunda que incluía entre 15 a 19 ítems. ¿Cuáles fueron las características de estas experiencias? La conciencia de estar muerto, las emociones positivas, las experiencias fuera del cuerpo, el movimiento a través de un túnel, la comunicación con la luz, la observación del color, la observación de un paisaje celestial, encuentro con familiares fallecidos, la revisión de vida y la presencia de una frontera en estos porcentajes. Y estudiaron qué factores influenciaban esto. A ver si la duración del paro cardíaco, la duración de la inconsciencia, la intubación, el paro cardíaco inducido, los fármacos, lo psicológico, o sea, el miedo a la muerte, el conocimiento previo de experiencias cercanas a la muerte, género, raza o religión. Y la respuesta a cada uno de estos ítems es no. O sea, no importaba si vos eras ateo o si eras el más ferviente religioso. No importaba cuánto hubiera durado tu paro cardíaco. El que lo tenía, lo tenía. Hicieron estudios longitudinales con seguimiento a los 12 y a los 8 años luego de la parada cardíaca y vieron solo cambios significativos, solo en los pacientes que habían tenido experiencias cercanas a la muerte, donde ya no le tenían miedo a la muerte, creían en el más allá, una nueva visión de la vida con compasión, amor, aceptación, esta sensibilidad intuitiva mejorada, que refieren las personas que nos están contando estos estudios, una mayor apreciación por la vida, más interés en la espiritualidad, pero también es un evento traumático, por no poder compartirlo, por tener sentimientos de nostalgia, de depresión y de soledad. Y dicen que muchos de estos pacientes se terminan separando de sus parejas porque no los entienden. Este médico que les contaba lo que le pasó con el café, dice que tardó 6 meses en contarle a su esposa lo que había vivido mientras él se había caído y había tenido una arritmia y él había vivido una experiencia cercana a la muerte. Hicieron 4 estudios prospectivos en supervivientes de paro cardíaco y llegaron a la conclusión que entre el 11 y el 23% habían tenido experiencias cercanas a la muerte. ¿Y por qué ocurren cada vez más? Sí, porque la medicina avanzó y porque hay una mayor tasa de supervivencia de pacientes críticos. Y me fui a buscar el Lancet a ver si el estudio era cierto. Y estaba publicado. Acá les recomiendo este blog que tiene unas entrevistas maravillosas. Se llama Mientras Viva, es de esta periodista de Barcelona que se llama María Martí.
La verdad que yo acá escuché la entrevista de Raymond Moody, pensé que ya estaba muerto y no, está vivo. Es más, es asesor en estudios que actualmente se están haciendo. Acá está Evan Alexander, Brooke Grayson, pero de este blog saqué las señales de nuestros difuntos. Las señales que pueden ser directas, donde no están involucrados psíquicos, terapeutas, rituales o dispositivos, cuando son espontáneas con los seres queridos los que eligen dónde, cuándo, cómo se contactan con nosotros. La mayoría puede suceder en el primer año, con menos frecuencia luego del segundo al quinto año. Familiares directos, amigos, hasta compañeros de trabajo pueden comunicarse con nosotros. ¿Cuándo suceden? La gran mayoría en estados de entresueño. Y acá, por favor, vayan a la película que hablamos inicialmente. Vayan a Sexto Sentido. Búsquenla. Ahí van a ver uno de estos casos. Pero también puede pasar de día. La característica de la comunicación es que es corta, que es de pocos segundos, que aparece como un estado gaseoso, que aparece con la misma apariencia que tenía en vida. Si había un vínculo es más fácil. Había una luz brillante que los rodea, una paz infinita. No hace falta creer. No es una experiencia que se puede controlar. El contacto es de repente y es un elemento sorpresa. Diferentes tipos de comunicación, como sentir una presencia, contactos inesperados y breves, sentimiento de amor y experiencia reconfortante. Puede haber también una disminución en la temperatura o en la corriente del aire. Escuchar una voz, y te juro que esto me lo han dicho. Yo sentí que él me nombraba, él decía mi nombre, y era su voz. Lo escucha la mente, no es audible para el resto. O sentir el contacto físico, y esto también me lo han dicho. Estaba en la cama y sentí su mano sobre la mía. Sentí que me estaba acariciando el hombro. O ver al difunto con una silueta semitransparente o sólido, la flor de la edad y con salud. Oler una fragancia como un perfume, jabón, tabaco, de repente y fuera de contexto. Así como les conté de este perfume que había sentido esta mamá. Comunicaciones durante el sueño, al punto de dormir o de despertar, que probablemente fue la que yo viví con mi abuelo. Son claros, son sentidos como reales, coherentes y memorables. Uno se la acuerda siempre. Y esa es la diferencia con un sueño. Contacto en el momento de la muerte. La persona oye y ve que la persona fallecida va a despedirse. Fallecidos que usan la tecnología, un teléfono celular. Hace poco escuché también un caso de una señora que le sonaba el celular 3 noches seguidas a las 10 de la noche desde el número de teléfono del padre y ese número había estado dado de baja. Fenómenos físicos inexplicables como luces que se apagan, música inexplicable y significativa, relojes que se detienen. Y en la última charla que vi hace poco, una señora contó que el reloj de su casa se había parado a la hora que se había muerto la mamá. Ruidos no identificados, fotos que se dan vueltas, comunicaciones simbólicas como las mariposas, los colibríes, un lobo blanco. Animales que tienen conductas extrañas, que empiezan a ladrar hacia una esquina, hacia algo. ¿Qué mensaje dar? Estoy bien, estoy de estar bien. Estoy en un lugar hermoso, estoy a tu lado. Si sufres no me puedo marchar, no puedo contarte más. Volveremos a vernos. O una información que no tenías, que te digan buscarlo en el tercer cajón que ahí está el papel que estás buscando. Y le pongo este libro que me pareció maravilloso, que son las señales de nuestros difuntos. Borges nos regala en esta milonga de Manuel Flores. Manuel Flores va a morir, eso es moneda corriente. Morir es una costumbre que sabe tener la gente. Y miren, amado Nervo, muy cerca de mi ocaso yo te bendigo, vida, porque nunca mentiste ni esperanza fallida, ni trabajos injustos, ni pena inmerecida. Porque veo al final de mi rudo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino. Que si extraje la miel o la hiel de las cosas, fue porque en ellas puse hiel o mieles sabrosas. Cuando planté rosales, coseché siempre rosas. Cierto, mis lozanías va a seguir el invierno, mas tú no me dijiste que mayo fuese eterno. Hallé sin dudas largas las noches de mis penas, mas no me prometiste tan solo noches buenas. Y en cambio,
tuve algunas santamente serenas. Amé, fui amado, el sol acarició mi faz. Vida, nada me debes. Vida, estamos en paz. Y este que no podía no ponerlo. Este es de nuestro querido César Mosetti. Me estoy muriendo en San Pedro, rodeado de durazneros en flor y de naranjos que esperan su turno para dejar caer sus pétalos e inundarnos a todos de perfume. Estoy en el medio del campo, caminando con mis perros que perciben desde hace días lo que va a pasar. Estoy mirando el río, escuchando las campanas que escuchaban mis abuelos. Estoy por ver volar a las palomas que cubrirán el cielo como todas las tardecitas. Dentro de poco me llevarán con ellas para enseñarme el camino. Me estoy muriendo en San Pedro, a los 80 años, donde siempre quise morir junto a la mujer que amo, abrazado a mi familia. ¿Qué más puedo pedir? Me estoy muriendo en paz, con la satisfacción de haber cumplido. Y acá les pregunto, ¿hablan de la muerte con sus seres queridos? Y si te dijeran que te quedan 10 años, ¿qué harías de tu vida? Y si te queda un mes de vida, ¿qué quisieras vivir para llevarte como recuerdo? ¿Con quién compartirías ese tiempo? Y si te dicen que a tu familiar le queda un mes de vida, ¿cómo aprovecharías ese tiempo? ¿Qué es lo que más vas a extrañar cuando no esté? ¿Y se lo dijiste? Y esto lo saqué de una entrevista que vi de Sergio Lapeo en su hija, que él le pregunta eso, ¿qué vas a extrañar? Tu risa, le dice ella. Te la voy a dejar grabada, le dijo él. ¿Le preguntaste qué quiere hacer en esta etapa? Si está lúcido, ¿por qué no le preguntas? ¿Por qué vas a tener que tomar vos una decisión por él si él hoy te lo puede contar? ¿Cómo quisieras vos que transcurran tus últimos días de vida? ¿Alguna vez te lo preguntaste? A nosotros nos hicieron hacer este momento de reflexión en uno de los cursos. ¿Qué sería importante para vos al final de tu vida? ¿Sería importante estar consciente hasta el final? ¿O que te realicen una sedación paliativa si estás con síntomas? ¿Que me expliquen qué me está pasando o no saber nada? No tener dolor o otros síntomas, morir en el hospital o en mi casa, tener a las personas que quiero cerca de mí o morir solo, dejar directivas anticipadas y que sean respetadas, poder hablar de lo que me preocupa, tener los asuntos económicos arreglados, contar con asistencia religiosa, despedirme de las personas importantes de mi vida, resolver cuestiones pendientes con familiares o amigos, que mi familia no sufra, esté preparada y sea acompañada, ¿o qué? ¿Qué otra cosa pondrías en esta lista? ¿Qué sería para vos importante al final de tu vida? Y esto lo saqué de unas cartas también de al final de la vida.org. ¿Qué pasaría si mueres hoy? ¿Qué pasaría si te vas a Chile el día que sale una alerta de tsunami y no es solo una alerta y te viene un tsunami, estabas en la flor de la edad y te morís igual? ¿O qué? ¿Acaso solamente se mueren las personas grandes y enfermas? ¿Tu pareja sabe tu clave bancaria? ¿Tienes que pedir perdón o disculpar a alguien? ¿Por qué no hoy? ¿Crees que existe vida después de la muerte? ¿Te lo planteaste alguna vez? Cuando un paciente está muriendo, le compartimos al familiar un video para que entienda el proceso de agonía. Amanda Rodríguez estuvo invitada a una de estas charlas, es esta enfermera, obviamente que le pedí permiso para poder compartir su video y me lo dio, así que se los pasamos a los familiares de los pacientes. Y también les pasamos unas palabras que les han servido a los familiares en esta etapa, tratando de responder la pregunta, ¿qué te gustaría que te digan tus seres queridos para despedirse? Me gustaría que me den el permiso de morir, de irme tranquilo, saber que van a estar bien, que me van a extrañar, pero que siempre seguiré en sus corazones. Me gustaría saber que les dejo recuerdos de nuestra vida compartida. Me gustaría que me ayuden a hacer un resumen de mi vida para cerrar este ciclo. Que me agradezcan lo poco o mucho que hice por ellos, el amor que pude dar. Que me perdonen por lo malo que pude hacer, que me ayuden a entender que me tengo que perdonar por el daño que pude ocasionar a otros. Y también perdonar a los que me lastimaron. Ya no necesito culpas ni cargas, solo irme liviano. Que me recuerden que la muerte no es el fin, solo de mi cuerpo físico. Que me puedo desprender de este cuerpo que ya está cansado, que me sirvió para vivir esta maravillosa experiencia de vida y aprendizaje.
No necesito llevarme nada, solo el amor que recibí y el que di. Que me diga que me esperan mis seres queridos, que ya se adelantaron, y una luz maravillosa, que no tenga miedo, no me van a juzgar, solo me recibirán con amor, que me aman. Cuando fallecen, para los familiares que quedan, transita el dolor, toma un descanso, acepta tus tiempos, acepta la realidad, comparte tus emociones y pide ayuda. Disfruta los recuerdos de tu ser querido. Tu vida sigue y está bien que así sea. Para los amigos y conocidos, paciencia. Acepten que los familiares están tristes, no den consejos si no les piden. Tal vez lo mejor que puedan hacer es solo estar. Para tu ser querido, envía luz y amor, con la certeza que le llega. Y pídele a los ángeles que lo acompañen a ver la luz de Dios. Mientras nos tomamos un café, ¿qué tal si empezamos a hablar de la muerte? Y si comenzamos a hablar de la muerte, tal vez el día que nos toque irnos, no le tengamos miedo y estemos preparados para este hermoso viaje. Si quieren seguir investigando, les recomiendo estos documentales que están en Netflix, ¿sí? En este se cuenta la historia de Mary Neal, que es una médica cirujana ortopedista espinal que en 1999 va a Chile a hacer kayak y en una cascada cae mal y queda 30 minutos, 3 metros debajo del agua. Ella dice que sentía como el espíritu se liberaba del cuerpo, que fue recibida por sus guías y por seres familiares, que la comenzaron a llevar por un camino lleno de flores y colores, una sensación de estar en casa, que podía verlos y escucharlos, que estos seres le dicen que no era su momento, que tenía que volver. Ahí los compañeros que estaban con ella se tiran al agua porque ven el chaleco salvavidas, agarran el chaleco, ahí estaba ella agarrada con su brazo, la sacan, la reaniman. En el kayak usado de tabla, la llevan hasta arriba y en el medio de la nada, en un camino rural, había una ambulancia que justo pasaba por ahí y la lleva a un hospital cercano y tiempo después ella vuelve a ejercer su profesión de médica. Les recomiendo también Katy Dobrinsin, que nos habla cómo somos transformados espiritualmente. Dice que la primera fase es de caos, después entra la aceptación y después la trascendencia. Sam Parnia, que es un cardiólogo, que estudió en 15 hospitales la conciencia, dice que todavía funciona a pesar de que el resto del cuerpo, incluido el cerebro, puede considerarse muerto. O sea, es como que la conciencia estuviera en un lugar. A ver, imagínense en el teléfono celular. Nosotros sabemos que el que está hablando no está acá dentro del teléfono celular, pero sin embargo lo necesitamos para comunicarnos. Bueno, nuestro cerebro sería el teléfono celular. ¿Sí? Nosotros seríamos esa persona que está en otro lado, que necesita ese teléfono para comunicarse con otro. La doctora Mónica Renz es musicoterapeuta, doctora en psicología, teóloga, jefa de psicooncología en Zurich, y ella tuvo una experiencia cercana a la muerte. El doctor Jeffrey Long es un oncólogo radioterapeuta de Kentucky que primero lee un artículo en una revista científica y después vio a un amigo y le cuenta que su esposa había tenido una experiencia cercana a la muerte. Entonces hace este sitio que reúne experiencias cercanas a la muerte de todo el mundo. Lola Aparicio es una psiquiatra que dice que hay varias fases. La primera, algún comportamiento no explicable o sueño. La segunda, la llamada, donde el paciente empieza como, mamá, mamá, ¿viste a mi mamá? Vos decís, ¿para qué está pasando? ¿Qué me está preguntando? Después la visita. Dice que ven a sus padres, a sus esposos, a seres espirituales, al pie de la cama o en la puerta, que están ahí, que están esperando, que están acompañando. Puede ser a la misma hora, todos los días, como un encuentro, que les da tranquilidad. También nos habla de las visiones en el hecho de la muerte. Dice que el 80% del 20% de los pacientes que están lúcidos tienen visiones al final de la vida, que les dan tranquilidad. O sea, no están alucinando. Cristina Lázaro
doctora en antropología, licenciada en psicología, hizo una tesis doctoral sobre experiencias cercanas a la muerte. Christopher Kerr es un médico, director de un centro médico en Buffalo, es médico clínico, doctor en neurobiología, y le ha hecho entrevistas a más de 1.400 moribundos en el hospice para ver si tienen sueños o visiones al final de la vida. Y dice que es muchísimo más frecuente de lo que uno piensa. Dice que hay luz dentro de la oscuridad de la muerte. José Miguel Gaona es doctor en psiquiatría, máster en psicología, médico especialista en psicología forense y ha escrito estos libros. En niños, si quieren investigar, estos dos son de Melville Morse, que es un pediatra, y este que es hace poquito, digamos, de publicación, que es de un periodista, la niña que visitó el cielo. La doctora Luján Comas. Ella fue anestesista en la unidad de cardiología cardiovascular. Comienza con el tema del acompañamiento a su marido, que tenía una enfermedad terminal. Hoy por hoy es presidenta de la Fundación ICLOMI, que es Ciencia, Conciencia y Compromiso. Tiene un canal de YouTube que se llama Somos Alma. Y nos dice que no es cierto que nadie haya vuelto. Y que no podemos negar que las experiencias cercanas a la muerte existen. También le cuento que Manuel Sánchez Garda también tiene un canal de YouTube que se llama Vida Eterna, Respuestas desde la Ciencia, que comparten siempre entrevistas muy interesantes. Y a mí cada vez que leo de este tema, siempre me gusta leer los comentarios de gente anónima, comentarios que nadie les obliga a contar lo que vivieron. Y este me llamó tanto la atención, resoné tanto con este que lo puse. En verdad te digo que hoy estarás conmigo en el reino de los cielos. Jesús se lo dijo al ladrón. Pensé que también me lo podría decir a mí. Y de todas las que le conté, solo esta es mía. Yo no viví una experiencia cercana a la muerte, pero tampoco viví un infarto. El conocimiento es lo que me llevó a saber entender y poder reconocerlo. Si bien la muerte seguirá siendo un misterio hasta que transite mi experiencia, hoy no solo creo porque me dijeron, claro, vos porque crees. No, yo sé que todo lo que estudié es real y que existe vida después de la muerte. Gente, gracias por estar ahí. Empecemos a sentarnos a tomar estos cafés, porque es importante que no dejemos esta charla para otro día, que estas charlas se empiecen a realizar. Y ahora les pido esto, no me crean nada de lo que yo les dije. Este material se lo vamos a compartir. Busquen, investiguen, critiquen si quieren. Pero si llegan a la conclusión que esto es real, empiecen a compartirlo. Porque a mí me sirvió tener esta información. Y siempre la comparto porque creo que si ustedes tienen esta información y la pueden compartir con otro, a alguien le va a servir. Nada, gracias por estos momentos compartidos. Espero sí que les haya gustado.